Listo. Quiero hacer dos anotaciones aquí. Una es, este tema es un tema un poco denso, en el sentido de que si queremos profundizar mucho en lo que es un sacerdote, pues está el Pentateuco, sobre todo lo que es Levítico, Deuteronomio, parte del Éxodo. Entonces, y pues bueno, sí implica un poco más de estudio detallado. Pero yo quiero llamar la atención a dos cosas que ahorita comentamos. Una es, eh, todo esto lo menciona el autor de Hebreos porque era importante para la fe de los cristianos que estaban teniendo dudas de si su fe era correcta. Este, todavía, como no habían profundizado, no habían madurado en su fe en Cristo, pues no veían la importancia del sacerdocio de Jesús, que era un tema, voy a insistir, y lo dice el mismo autor, dice, esto es parte de lo que deben enseñar los maestros, no son de las enseñanzas básicas, pero que es esencial llegar a ese punto, precisamente para no dudar de quién es Jesús, que era lo que estaba pasando con las personas a las que fue escrito Hebreos, que estaban dudando de si realmente era importante Jesús en la fe hacia Dios, y evidentemente es el punto central, pero pues al no tener las bases, al no crecer en su fe, pues seguían teniendo estas dudas. Ese es un punto que necesitamos avanzar precisamente en este tipo de temas que decimos, pues esto a mí qué, ¿no? ¿De qué me sirve? Pues bueno, porque es importante para conocer quién es Jesús. Segundo, ¿qué implicaciones tiene que Jesús sea un sacerdote? En la anterior clase veíamos acerca de las bendiciones de Jesús, ¿no? Veíamos varias de las bendiciones de Jesús, las explicamos, detallamos un poco en ellas, pero muchas de estas bendiciones son parte del oficio sacerdotal. Cuando nosotros entendemos todo lo que hacía un sacerdote, todas las implicaciones que lleva el que alguien sea un sacerdote, y vemos que se cumple en Jesús y que eso a nosotros nos trae grandes beneficios, como el hecho de que somos perdonados no solamente por los pecados conscientes que hemos cometido, sino también por aquellos pecados inconscientes, aquellos pecados que ni siquiera nos damos cuenta que estamos cometiendo y que es parte de la función sacerdotal. Nos damos cuenta que también parte de la función sacerdotal es la purificación y es lo que hace Jesús con nosotros. Ahí se cumple otra función sacerdotal al purificarnos y al permitirnos que estemos en la presencia de Dios. Llevarnos a la santidad es parte del del oficio sacerdotal, que es parte de lo que hace Jesús también a través de su Espíritu Santo y a través de su sacrificio. Entonces, hay varias cosas que tenemos como bendiciones, pero que no vienen así solamente como mera ocurrencia, sino más bien es parte de lo que hacía un sumo sacerdote. Y cuando nosotros vamos entendiendo mejor lo que hace un sacerdote, todas las implicaciones del sacerdocio, este, empezamos a entender todavía mucho mejor esas bendiciones. Pero no es una tarea fácil, como ya lo he comentado. Aquí es donde ya entra la parte de la madurez espiritual, donde nos toca adentrarnos a leer libros más complicados. Por ejemplo, Levítico. Levítico es un libro no tan claro, ¿no? Y que necesitamos entenderlo en su contexto. Pero cuando lo empezamos a entender mejor, nos empezamos a maravillar de la implicación del sacerdote. Entonces, de que eso también tiene repercusiones en ahora sí que en nuestro día a día, en todo lo que ahorita podemos gozar, desde el hecho de ya no tener que tener un mediador hombre físico para presentarnos delante de Dios, sino a través de la mediación de Jesús, nosotros ya podemos presentarnos en la presencia de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Entonces, tiene muchas implicaciones, muchas que tendríamos que tener varias sesiones para detallar las implicaciones del sumo sacerdocio de Jesús, pero que voy a insistir que es talacha, es estar dedicándonos a leer para madurar en nuestra fe y que no seamos tentados
a una fe diferente o algo extraño que no nos lleve a Jesús, que nos haga retroceder. Entonces, pues bueno, estas son las reflexiones que yo les quería dejar. Espero que el tema dentro de lo profundo que es haya quedado claro. Y no sé si quieran comentar algo, algo que les haya llamado la atención, alguna duda que tengan. Ahora sí que está abierto el micrófono, quien quiera comentar algo. Yo nada más, bueno, mencionas que Melquisedec aquí menciona que no tiene principio ni fin, o sea, no hay en ninguna otra parte de las escrituras que lo mencione, ¿verdad? Lo menciona en Salmos, precisamente Nada más. las dos escrituras que habla, el autor de Hebreos, a ver, déjenme les muestro. Es la escritura pues de hecho, creo que era parte de las escrituras Las auxiliares. auxiliares. Ajá, Ajá. que Sí, es sí, el Salmo 110. Sí, En pero a lo que Génesis yo me y en, refiero es que ajá, sí, no hay una exacto. historia no, antes de eso, ¿verdad? ok. El autor de Hebreos hace una hermenéutica un poco extraña. ¿A qué me refiero con hermenéutica un poco extraña? Ujú. A que hace una interpretación de una omisión de la historia de Melquisedec. Esto es que, voy a insistir, en Génesis solamente se menciona Melquisedec en esta parte que son 3 versículos. No se menciona nada más de él. Entonces lo que hace el autor de Hebreos es decir, como no se menciona nada más de él, pues no se habla que tiene un inicio ni tiene un final, como otros personajes de la Biblia. Por lo tanto, Ah, pues no tiene principio ni fin. Digo, en los estándares actuales de la hermenéutica es un poco dudoso hacer eso. Sin embargo, pues bueno, parte del Espíritu Santo que inspiró a la persona que escribió Hebreos, pues dio esta señalización de que pues como no se menciona nada más de él, pues no habla de un inicio ni de un final, pues ahí está. Y es aplicado en Jesús. Entonces, solamente ahí lo retoma el salmista en el Salmo 110 para entonces, hablar sí, de un sacerdocio. El Salmo 110, no sé si lo leyeron, léanlo. sí, Es un salmo sí, mesiánico, habla de Jesús, sí. habla de Jesús. Entonces, y es cuando menciona de Melquisedec. Entonces, ¿cómo dice? Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, en el contexto en que fue escrito ese salmo también es muy curioso porque ¿quién escribió ese salmo? Si no me acuerdo, si no mal recuerdo, debió haber sido David. Aquí dice Ella, Salmo de David. salmo de David. Ahora, ¿a quién escribió ese salmo en la época de David? Sí, quién sabe. Son cosas que llaman la atención, ¿no? ¿En quién estaba pensando David si no conocía a la persona de Cristo físicamente? ¿Por qué escribió eso? Ahí estaba el Espíritu Santo, estaba actuando. Sí. Entonces, A mí me impresiona mucho el primer versículo que dice aquí, así dijo el Señor a mi Señor, sí. De hecho, ¿sí? Jesús lo Siéntate a dice. mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ay, exacto, me encanta eso, que dice, así dijo el Señor a mi Señor, me encanta eso, ¿no? Porque está diciendo como desde antes, ¿no? De hecho, ese salmo lo utiliza Jesús para defender su parte mesiánica, cuando es cuestionado de que él quién se cree para hacer los milagros que estaba haciendo, y Jesús dice, a ver, bueno, contéstenme esto. Cuando David dice, el Señor le dijo a mi Señor, ¿a quién se refería? Y no le Claro. supieron decir, no le supieron decir. Sí, 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 por eso me encanta eso, ese salmo a mí. Entonces, es Ajá. un salmo mesiánico, me voy a insistir, o sea, ¿por qué lo escribió David? O sea, ¿en quién estaba pensando? Ahí estaba el Espíritu Santo, de una u otra manera Así es. está actuando en David para escribir ese salmo. Entonces son de las maravillas. Y bueno, parte de este salmo mesiánico habla del sacerdocio de Jesús, que voy a insistir, es importante conocer más a fondo. Es importante, miren, yo he estado estudiando más profundamente el Antiguo Testamento
Y el Antiguo Testamento tiene un montón de detalles bien interesantes Qué y bonito. que irremediablemente te llevan a Jesús. Y uno de los temas más completos es el sacerdocio. Vamos a ver otro en la próxima clase, que es el templo de Dios. Vamos a ver qué tiene que ver con Jesús y con nosotros, que somos los creyentes. Pero es un tema que ya metiéndote ahí con los detalles es muy apasionante, pero sí es denso, sí no es tan fácil de digerir en un principio. Entonces, pues bueno, ahí está el tema del sacerdocio. ¿Alguien más quiere comentar algo más de esto? Pues a mí me has aclarado algo, por ejemplo, que no me había fijado, que no es de la tribu de Leví. Y obviamente, como dices, ¿no? Pues sí, porque él es sacerdote si no es de Leví. Siento que ese sacerdocio era un sacerdocio humano. Y ya Melquisedec, como dice el de sacerdocio de Melquisedec, es un sacerdocio divino, ¿no? Y aquí era como para poder conectar un hombre común y corriente, un hombre físico, como dices, con Dios, pero ya que era Dios mismo, con Dios mismo, ¿no? Ok, miren, por eso me gusta que participen porque hacen que me acuerde de varias cosas. Esto que acabas de decir, tiene varias implicaciones. Es cierto lo que dices. Piensen un poco en cómo surgió el sacerdocio de Leví. Primero, ¿por qué fue nombrado la tribu de Leví para estar al servicio de Dios? ¿Sí saben por qué? No. Bueno, los levitas fue una tribu que fue separada precisamente para servirle a Jesús, incluso, digo, a Darío. Dios, incluso a ellos no les dio tierra, sino Ajá. que ellos precisamente eran mantenidos por todos los sacrificios y los diezmos, ¿Pero pero por qué? ¿Pero el por por qué? qué ¿Por qué Esa los tribu en escogió Dios? especial, ¿no? ¿Por qué no escogió a Simeón, Ajá. pues escogió a Aarón, ¿no? Hermano de Abraham, y a sus hijos. que es parte? Miren, hay muchas cosas que nos llevan a ver por qué Dios escogió a Leví como parte del servicio a Dios. Eh, Uno de ellos, bueno, la Biblia lo dice un poco más claramente, está en parte en las escrituras auxiliares, que Dios lo seleccionó como el primogénito y como primogénito tenía una función especial. Eso, si no mal recuerdo, déjenme ver, está creo que es Éxodo capítulo 29 versículo 44. A ver, déjenme lo busco rápido, no les vaya a estar engañando. Es, déjenme lo busco rápido. Éxodo. Habla con Si no es Éxodo, debe ser números. En un momento, lo estoy buscando. Y si ahí tienen sus Biblias, también buscan las Sí, escrituras pero dijiste auxiliares. Éxodo, ¿qué? De que es de Aarón. Consagraron el Eso templo no, para que lo hiciera. 29:44 dice, consagraré la tienda de reunión y el altar y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Entonces está en números. Yo creo que sí. Números, a ver, dice números. El Señor le dijo a Moisés, yo mismo he escogido a los levitas de entre los israelitas como sustitutos de todo primogénito. Los levitas son míos, porque míos son todos los primogénitos. Cuando exterminé a todos los primogénitos de Egipto, consagré para mí a todo primogénito de Israel, tanto de hombres como de animales. Por tanto, son míos, yo soy el Señor. Entonces, en números habla por qué escogió a los levitas, porque los nombró como primogénitos, y como primogénitos iban a tener esta función especial, que es, los iba a apartar para su servicio. Ahora, esto arroja otra pregunta inmediata, es, ¿por qué escogió a los levitas como primogénitos? Porque no es el primogénito de Abraham, es No, creo que el tercer hijo, ¿no? Rubén, Rubén, después Rubén. Simeón, creo, y después ya sigue Leví. Ahora, voy a insistir,
Leví, la tribu de Leví hizo varias cosas para, digamos, ganarse la primogenitura. Una de ellas fue que fue la única tribu que respondió al arrepentimiento después del becerro de oro. Así es. Cuando hicieron la idolatría del becerro de oro, Moisés llamó a que se arrepintieran y aquellos que seguían adorando al becerro, pues los mataran a filo de espada. La única tribu que respondió a ese llamado en ese momento fue Leví. Entonces, desde ahí también ya los empezó a apartar. ¿Por qué apartó a Aarón para el sacerdocio? ¿Por qué su linaje? Pues bueno, fue un poco por temor de Moisés. Moisés, ven que no quiso en un principio hablar ante el faraón porque tenía miedo a que, pues a quién se iba a enfrentar y Dios se enoja. Dios dice, yo soy Dios, ¿cómo que mm, tienes temor? Dice, bueno, tuvo una concesión. Dice, bueno, va a hablar tu hermano Aarón. Y Aarón fue ese mediador, ese portavoz, que es parte de la función del sacerdocio. Entonces, de alguna manera, de ahí Aarón se ganó esta parte de ser mediador entre el pueblo y Dios. Ahora, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ahorita leímos una escritura de Éxodo que habla que Dios habitará entre su pueblo, habitará entre ustedes. Ya hablamos acerca un poco de la santidad en otras ocasiones, que si Dios habita entre su pueblo, pero ¿quién se va a poder acercar a Dios para interceder por el pueblo? Lo que hace Dios entonces para que habitando dentro de su pueblo pudiera tener comunicación con él, pudiera tener relación, pues tiene que designar a un grupo de personas que puedan pasar por un proceso de purificación para ser intercesores, y estos son los sacerdotes. Entonces es parte del plan relacional de Dios con su pueblo. Tiene que designar a personas especializadas para ser mediadores, para ser sacerdotes. Y pues bueno, estos son algunos de los detalles del sacerdocio. ¿Cómo ven? Mencionabas, perdón, que es divino. El sacerdocio de Jesús es divino a diferencia del sacerdocio arónico. Y es cierto. Si se dan cuenta, empieza muy trágica la historia de los sacerdotes. Recién son nombrados los Aarón y sus hijos como sacerdotes. Van dos de sus hijos a la tienda del encuentro, le preparan un fuego que no es como Dios se los había ordenado y mueren quemados. Y Aarón tiene que enterrarlos. O sea, empieza el sacerdocio muy trágico, ¿no? Con la desobediencia de algunos de ellos y muertos por esa desobediencia, por esa falta de santidad al presentarse ante Dios. Y mueren quemados, ya hablamos acerca de cómo es la santidad de Dios, ¿no? Entonces, entonces empiezan mal y continúan mal. Si ustedes siguen un poco la historia de los sacerdotes, se van a dar cuenta que muchos sacerdotes son corruptos. De los más famosos, los hijos de Elí y el mismo Elí, que fueron en la época de Samuel. Entonces Elí no tenía autoridad con sus hijos y sus hijos, se aprovechaban del pueblo para recibir ganancias y para acostarse con las mujeres. Y Elí lo sabía y no hacía nada. Más adelante también vemos sacerdotes corruptos, sacerdotes que no intercedían, sacerdotes que no ofrecían lo que tenían que ofrecer. La historia del sacerdocio arónico es muy trágica y como decías que no, es muy humana. Entonces, no, el sumo sacerdote no tenía que venir de un linaje muy torcido como ya era toda esa línea sacerdotal. Tenía que ser de un de un sacerdocio más divino, Melquisedec. Entonces, sí, esto que comentas que no da mucho sentido. Entonces, ¿cómo ven? Bueno, hay mucho que hablar de este tema. Sí. Ujú. Ok, pues bueno, hermanos, aquí lo vamos a dejar entonces. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y sobre todo esta parte de profundizar en estos temas, porque voy a insistir. Es parte de lo que dice el autor de Hebreos, es parte de la madurez y del discernimiento espiritual, es ejercitar el discernimiento espiritual, aunque sean temas que digas, pues esto ya es como para trivia, ¿no? Son muy profundos y nos llevan a entender mejor a Jesús, a Dios y lo que ha hecho con nosotros.
Pues bueno, muchas gracias. Miguel, yo quiero preguntar algo. Sí, dime. Por ejemplo, aquí en el libro de Hebreos que dice que Melquisedec es semejante, bueno, Jesús es semejante a Melquisedec. ¿Quiere decir como que Melquisedec viene siendo Jesús? Ok, excelente pregunta. O Rápidamente. No, ¿O será el Padre? O sea, ¿se estará refiriendo a Dios Padre? no, No. pero ¿qué es lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas personas que cumplen con muchas características de Jesús, no al 100%, pero en algunas características van a cumplir con con quién es Jesús y con lo que él hizo. ¿Cuáles son de los más conocidos? Isaac, José, David, Jonás. Van a ver que hay muchas personas que tienen características que se van a retomar en el Nuevo Testamento, aplicándolos específicamente a Jesús. Ahora, ¿qué significa eso? Que pues Jesús fue en parte estas personas. No. Lo que está haciendo, lo que está pasando en el Antiguo Testamento es que a través de lo que hacen estas personas, van a representar a la humanidad perfecta, a través de esa cosa específica, no de todo lo que son, porque siguen siendo pecadores, sino a través de eso que están haciendo, están representando a la humanidad perfecta que va a ser Jesús. Es una sombra de lo que va a venir más adelante con la llegada del Mesías. Esto que te estoy comentando se le conoce como tipología. El Antiguo Testamento maneja tipos del Mesías y estos tipos son una representación de cómo va a ser el Mesías. A veces son muy explícitas, lo dice tal cual, y la mayoría de las veces son implícitas. Tú tienes que irlo meditando y analizando para darte cuenta que se está refiriendo al Mesías. De esto vamos a tratar más profundamente en la última clase. Entonces, y contestando tu pregunta, no, Melquisedec no era Jesús ni Dios, pero sí era una representación de Jesús con la característica muy particular que tenía de ser rey y de ser sacerdote, y de que no, bueno, según el autor de Hebreos, no tiene ni principio ni fin. No se habla más de él, pero todas estas características son una representación de cómo iba a ser el Mesías, que es Jesús. Ok. ¿Cómo iba a ser? Ok. Ujú. Sí, sí, o sea, como que te da pistas. Ujú. Arturo lo menciona de la siguiente manera. A ver. Te enseña cómo va a ser Jesús de manera, o sea, te enseña sin enseñarte. Te muestra la realidad de una manera clara, pero no tan obvia, a través del Antiguo Testamento. Voy a insistir, la última clase va a ser esto, vamos a hablar de tipologías y vamos a ver varias de tipologías acerca de Jesús. Va a estar muy buena, se las recomiendo. Entonces, Ok. Gracias, pues bueno, gracias. con esto ya acabamos, hermanos. Ok. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel. Que tengan excelente Muchas noche. gracias, Miguelito. Igualmente. Gracias. Gracias, igualmente. Bonita noche. Bye. Nos Gracias vemos. Descansen. a todos. Bye. Gracias, Moni. Que Adiós.